Ok, perfecto. Entonces, pues quería empezar en, si te podías, pues, introducir para la gente que va a ver este video y no sabe quién eres. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿Qué te dedicas? ¿Dónde vives? Etcétera. Sí, naturalmente. Nada, mi nombre es Walter Aparicio. Soy realizador, productor cross-media del Cusco, en Perú. Bueno, yo trabajo hace más de 25 años en diferentes tipos de proyectos que se valen de todas las posibilidades tecnológicas de hoy en día para desarrollar narrativas, ¿no? Narrativas de diverso tipo, con un fin estético, con un fin muchas veces educativo, artístico, según la naturaleza del proyecto y todo eso. Entonces, me he dedicado a la producción de diversas cosas en realidad, de videoarte, de cortometrajes, de documentales no tradicionales para nuevos medios, la producción de festivales de cine, itinerantes, también en algún caso de conciertos puntuales y especiales, ¿no? O también está involucrado en la producción, por ejemplo, de un espectáculo que se dio acá en el Cusco en el año 2011 por los 100 años del descubrimiento científico de Machu Picchu, que fue un gran proyección mapping 3D en la Plaza de Armas de mi ciudad, ¿no? Sin embargo, he trabajado también en otros lugares, he vivido también en otros lugares, entonces tengo como que un recorrido amplio y diverso entre Europa y principalmente mi país, ¿no? Wow, chévere. ¿Y qué te inspiró en dedicarte en este tipo de trabajo? Bueno, al principio uno de niño a veces se descubre con cierto tipo de intereses, ¿no? Mi padre me fomentó el interés sobre la lectura y eso fue realmente una bola mágica, ¿no? Que me llevó al descubrimiento de muchas realidades fantásticas en algunos casos, terribles en otros, fascinantes y nada, ¿no? Siempre la literatura nos puede llevar a aventuras increíbles. Exacto. Y desde ahí puedes observar, puedes darte cuenta un poco al menos de la dimensión que tiene este mundo, ¿no? Ujú. Cuando es retratada, narrada una circunstancia que puede haber ocurrido en cualquier parte del mundo o incluso fuera de este, ese tipo de cosas te pueden mostrar algo, te pueden tocar en algún punto y ensancharte así nada, ¿no? La comprensión, la emoción incluso y otro tipo de cosas. Chévere. ¿Y la producción de las películas de ficción en lenguas originarias en América Latina es sorprendente en casa? ¿De qué manera estás trabajando para amplificar estas historias? ¿Cuáles son algunos de los desafíos y beneficios de filmar en lenguas indígenas locales? Bueno, yo trabajo, como te decía, hace 25 años en todo tipo de proyectos diversos, ¿no? Tengo una formación de ciencias de la comunicación que luego complementé con una especialización más en medios digitales y todo ello. Sin embargo, a pesar de que eso pueda sonar un poco lejano a las cosas que tienen que ver con las culturas originarias de nuestro continente y todo eso, yo más bien he encontrado muchos elementos que me llevaban hacia eso y me conectaban, ¿no? Entonces, una de mis preocupaciones cuando comienzo a, a, a saber y a conocer por diferentes medios, por una vía personal o por una conversación entre amigos que están investigando determinadas cosas, amigos artistas o de las ciencias sociales, a descubrir un mundo que nos es desconocido acá mismo, ¿no? Y que es
el mundo del cual nosotros provenimos, porque ni siquiera es un mundo que sea ajeno. Entonces, cuando, antes de entrar de lleno en esa pregunta, lo que pasa es que tengo que hacer este tipo de explicación para entender un contexto, ¿no? Claro, claro. La cuestión es que en mi país, como en la mayoría de países latinoamericanos y en general en todo el continente, tenemos un problema con el racismo, con el clasismo, con la exclusión de una cultura homogénea predominante, ¿no? Una cultura homogénea predominante, sobre todo en América Latina, enajena a culturas, a pueblos ancestrales, por la circunstancia colonial que tenemos en la historia, ¿no? Exacto. Entonces, eso ha llevado a que mucha gente desconozca completamente el origen de sí mismo, y de sus familias, y de sus lenguas, y de toda su tradición. Bueno, era mi caso, en algún punto, ¿no? A pesar de que en casa había una vida completamente conectada con el mundo andino. No tengo como referente a mi abuela como el máximo, la máxima ligazón a toda esa concepción Claro. campesina, originaria, nativa de la tierra, ¿no? Sin embargo, al mismo tiempo, había un conflicto en mi familia, que es un conflicto que viene de la sociedad entera, para asumir, por ejemplo, la transmisión del conocimiento de la lengua en un principio de manera normal, ¿no? Yo soy la primera persona en mi familia, el primer nieto, que conmigo se pierde la lengua, se pierde Wow. quechua, ¿no? Entonces, mi abuela hablaba perfectamente, mi papá y mis tíos también, pero ya una vez que mi familia está instalada en la urbe, en la ciudad, se comienza a perder esa dinámica de la lengua en la casa y por ende en los que vamos a llegar después, ¿no? Entonces, claro, uno no se da cuenta de eso cuando es niño, ¿no? Entonces, en la Sí. escuela, la estigmatización permanente a quienes hablan quechua de diversas formas, e incluso en ese tiempo, con muchísimos elementos de la cultura andina, había pues una mirada estigmatizante que la gente renunciaba a lo que vivía en sus casas, de muchas formas, ¿no? Cuando yo termino el colegio y comienzo a interesarme un poco más, más allá del mundo de la literatura, para meterme de lleno en el mundo de las artes, digamos, ¿no? Para formar parte de la comunidad y todo eso. Bueno, toda mi referencia y todo eso es una búsqueda plena de muchas cosas a partir de una cultura universal, pero desde una perspectiva occidental, ¿no? Todos los literatos, toda la literatura, bueno, había que leer los clásicos europeos, había que leer los clásicos en lengua castellana y todo eso, ¿no? Sin embargo, en algún punto pues me encuentro con un autor como José María Arguedas y otros que me dan cuenta de otro tipo de realidad. Una realidad que estaba ante mis ojos, pero que nunca la tenía descrita como en las obras que encuentro de ellos. Entonces, eso fue un primer impacto. Te estoy hablando de un libro especial que se llama Los ríos profundos. Y luego yo llego a ser parte de diversos trabajos y dinámicas y entrar en círculos de amigos diversos, ¿no? Es ahí donde conozco a la mamá de mi hijo, quien ella era antropóloga, quien Wow. viniendo desde fuera me abre un conocimiento súper teórico en principio, súper impactante para mí acerca de lo que era esta región a nivel cultural, histórico y antropológico, ¿no? Entonces, ya toda esa preocupación con todo ese tipo de cosas luego se ve complementada con una partida a la comunidad para estar ahí de manera intermitente, en principio, viviendo entre el área urbana y el área rural, y luego para entrarme más de lleno, ¿no? Y comenzar a ver
esa realidad de la cual provenía una parte de mi familia, ¿no? De la cual, digamos, la ciudad vive sin planteárselo, ¿no? Porque todos los recursos que tenemos en el mercado finalmente vienen de ese tipo de espacios y todo eso. Entonces, bueno, mi camino fue ciencias de la comunicación, literatura, artes y todo eso, ¿no? Y al desarrollar un interés y profundizar en el conocimiento que se presentaba ante mis ojos y el ver la diversidad de elementos que se sucedían a diario en ese tipo de espacios, comencé evidentemente a interesarme, ¿no? Y eso se mezclaba con el interés por las nuevas tecnologías, por la comunicación, por la literatura que tenía en general, porque en un punto cuando yo estoy ya acabando la universidad y todo eso, yo desarrollo con un amigo un proyecto que se llama el Proyecto Mauta, patrocinado por una fundación canadiense, recibido acá por una institución sumamente importante, que es el Centro Bartolomé de las Casas, y por una pequeña fundación de un amigo mío, peruano-estadounidense, que trabajaba en Los Ángeles, pero con Lima y con Buenos Aires siempre en contacto. Pues nada, me convoca, nos conocemos, gracias a la intervención de otro amigo, para llevar a cabo el proyecto Amauta. Entonces, el proyecto Amauta fue un proyecto que tuvo un trabajo orientado hacia las dos áreas de la región Cusco y eventualmente Purímac también en algunos puntos, dedicándose a un trabajo en el área urbana y en el área rural, que siendo un tanto diferentes se complementaban al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál era el punto de este proyecto? Este proyecto tenía, digamos, 4 áreas de trabajo y de desarrollo. Déjame que recupere. Entonces, tenía 4 áreas, como te decía, de desarrollo y de trabajo, de investigación, de educación, de creación y de difusión, ¿no? Todo ese trabajo desarrollado en el área urbana y rural, diferenciado por la naturaleza de cada espacio, ¿no? En el área urbana, llevamos a cabo talleres para jóvenes, varones, mujeres, artistas de la ciudad o que residían acá, para que encontrasen a otros artistas, otros investigadores que venían invitados del proyecto desde otras partes del mundo. Vino gente de Canadá, vino gente de Estados Unidos, de México, de Argentina, de Francia, de España, de Japón, de Suiza, de acá de Lima. Vino gente diversa, ¿no? Que se interesaba por, en principio, ver el Cusco de otra forma. Tú sabes, el Cusco es una ciudad turística que es reconocida internacionalmente por la riqueza arqueológica que se encuentra, ¿no? La riqueza cultural. Entonces, bueno, lo que les proponíamos era que viniesen al Cusco a desarrollar un proyecto o a dar un taller y que en el proceso también tuviesen la experiencia de conocer esta ciudad, de aprender desde otro punto de vista, no siempre el mismo punto de vista turístico, ¿no? que uno puede encontrar en un paquete turístico. Entonces, era gente que tenía un perfil bien interesante porque trabajaban para proyectos enormes, globales, ¿no? Con mucho presupuesto para marcas de todo tipo. Pero cuando venían acá, claro, tenían que hacer clic con las circunstancias y todo eso, porque si bien nosotros teníamos todas las instalaciones y las comodidades para desarrollar un trabajo o algún tipo de cosa, pues la cuestión era que ellos viniendo de esos espacios se acomodasen a las cuestiones que nosotros podíamos tener acá, que los muchachos también les proponían a ellos, ¿no? Para llevar a cabo o la producción o la investigación que ellos planteasen y que estuviese ahí confirmada por quienes participaban. Entonces, era una parte del proyecto en el que la gente venía a enseñar, pero también a aprender.
Ujú. igual el trabajo que se llevaba de sacar de la gente era igual, aprender y enseñar de su cultura, ¿no? A partir de su experiencia y tal y todo eso. Tuvimos un montón de invitados con un montón de experiencias riquísimas que se orientaban sobre todo al arte en medios. En ese Claro. momento, nada, comenzaba a haber una división de todas las posibilidades artísticas ya con todas las herramientas digitales que teníamos, ¿no? Íbamos a tener un taller súper buenísimo con unas 6, 7 máquinas Macintosh. Estoy hablando del año 2003-2004. En ese Wow. momento, por lo menos, era una novedad tener ese tipo de herramientas, porque igual habían cámaras, igual había un pequeño estudio y todo eso, ¿no? Y nada, eso produjo muchísimas cosas, ¿no? Y por el otro lado, teníamos un desarrollo en el área rural para trabajar en comunidades originarias, básicamente quechuas, ¿no? Entonces, eso fue todo un proceso súper importante, súper valioso, porque nos llevó una vez planteado el proyecto al principio, a cuestionarnos desde ahí un montón de elementos que se presentaban para que pudiésemos llegar a la comunidad y realmente tener un intercambio que fuese como el que, de alguna forma, el que teníamos en la ciudad, el de enseñar, pero aprender al mismo tiempo, Claro. y que fuese respetuoso de todas las cosas, ¿no? De todos los elementos, porque usualmente no es esa la forma en la que muchos proyectos se desarrollan y por ello hay problemas, hay problemas. En todo caso, ¿cómo fue esa evolución? Al principio, nosotros, por ejemplo, nos planteamos el título como que iba a ser un taller de alfabetización audiovisual, ¿no? En comunidades rurales. Entonces ya, cuando comenzamos, teníamos ya ese nombre, a discutir sobre las cosas que debía de tener ese taller, pues comenzamos a cuestionar el mismo nombre, ¿no? ¿Por qué talleres de formación o de alfabetización audiovisual? Cuando nosotros, quienes pretendemos alfabetizar, somos completamente analfabetos de los códigos audiovisuales tradicionales que existen en las comunidades andinas de la región del Cusco y de Perú y de toda la región andina, en todo el continente. Entonces ahí comenzó una discusión acerca de la naturaleza de la propia educación y de qué es la manera en la que presentamos las cosas y cómo esta debe estar trabajada desde el concepto mismo, ¿no? Desde las palabras mismas que utilizamos para referirnos a eso. Entonces comenzamos un proceso que duró 3 años de estudio de Oh, todos los códigos audiovisuales tradicionales que tú puedes encontrar en el espacio tradicional andino, el espacio originario andino, que está vivo, que no solamente es una cuestión que tiene que ver con los libros de historia de las culturas prehispánicas de este espacio, ¿no? Entonces, eso wow. fue sumamente intenso porque ahí te das dando cuenta de la diversidad de escrituras y lecturas que hay en este espacio, de la capacidad multimediática que se tiene en estos espacios tradicionales, ¿no? Entonces, Ujú. eso se reúne con lo que estaba diciendo hace un rato acerca de cómo me interesé en un espacio que puede ser tradicional, pero que al mismo tiempo me planteaba conectores para entender la diversidad de los medios que sufrimos hoy en día, ¿no? Entonces, un espacio tradicional, después de llevar a cabo ese estudio, vimos que comprendía muchísimas más cosas que las que vemos simplemente con los ojos, ¿no? Y que nos pueden parecer pintorescas no sé. Entonces, nos adentramos por una investigación que nos hizo revisar muchísimo material antropológico en un principio, luego histórico y diferentes cosas,
entramos pues, en una realidad en la que se amplificó nuestra posibilidad para poder llevar a cabo un trabajo ahí, ¿no? Entonces, el nombre del taller se replanteó. Ya no era taller de alfabetización en áreas rurales, ¿no? Ahora, más bien, el taller se comenzó a llamar taller de investigación y de creación de códigos audiovisuales tradicionales y contemporáneos, ¿no? Entonces, se plantea no como un taller de unas personas que van y dan un taller a un grupo de personas, sino un taller compartido en el que quienes vienen supuestamente a recibir también vienen a dar su conocimiento, ¿no? Porque ellos están con ese conocimiento en la punta de los dedos. Entonces, al principio fue bien bonita la dinámica, porque se estableció como si fuese un viaje. Viajamos por diferentes partes del mundo con un material fantástico que conseguimos, ¿no? Mirando todas las cosas y todo eso, para despertar el interés, evidentemente, en los jóvenes muchachos y muchachas que participaban en el taller. Y comenzamos con imágenes de esa comunidad en particular. Luego viajamos a diferentes partes del mundo porque teníamos un material bien rico proporcionado por un gran amigo. Y luego volvimos con imágenes a la propia comunidad, ¿no? Y eso abrió el espacio para que ellos a su vez pudiesen compartir las cosas que se llevaban a cabo en la comunidad, como el textil tradicional. ¿Qué es el textil tradicional? No solamente es una técnica para arroparse, ¿no? Sino es toda una concepción finalmente de la vida en la que todos los elementos están ligados a la existencia vital de las personas. Porque esa ropa que ellos mismos confeccionan es una ropa que la cuidan y la van produciendo desde que tienen a sus animales yendo a pastear a los diferentes lugares que pueda haber en esa comunidad, ¿no? Que luego va a ser trasquilado, que luego va a ser tratado con tintes naturales, que luego va a ser torcelado, que luego va a ser hilado, que luego va a estar dispuesto en un espacio para que esto sea tejido, ¿no? Y luego va a ser diseñado, va a tener un... Entonces, el proceso textil realmente nos enseñó que hay toda una técnica enorme de diferentes cosas que hay que tener, digamos, bien establecidas, ¿no? Súper sistematizadas para que salga eficiente. Y entonces los muchachos, y especialmente las muchachas, estaban fascinadas, ¿no? Y comenzaban a hablar y a compartir todas las cosas que sabían, porque era un taller práctico en el que habíamos llevado textiles y ellas y ellos comenzaron a traer textiles también antiguos de sus casas, ¿no? Entonces, este textil fue una cosa, pero luego también la música, luego también la coreografía de diversas fiestas tradicionales. Entonces, había una riqueza enorme de cosas que usualmente no salen, ¿no? Porque hay mucha timidez, no hay el espacio para que en las escuelas, por ejemplo, en las áreas rurales, los muchachos puedan manifestarse y expresarse el conocimiento que traen de su casa, el conocimiento que está a diario en sus vidas. Entonces, luego les acercamos las cámaras, luego desmitificamos la imagen de la pantalla, diciéndoles, miren, esto puede tener muchas cosas, ¿no? Acá podemos ver a una persona solita ahí en la pantalla, pero sin embargo detrás pueden haber un montón de cosas diversas y cosas así. Y entonces fue un entrenamiento mínimo de la cámara, básicamente, del manejo de la cámara, porque fueron varios años, los talleres sí eran progresivos, ¿no? Y ese primer año fue, digamos, súper técnico, pero a nivel de simplemente el uso de los aparatos y de todas las cosas. Y luego, evidentemente, nosotros éramos los técnicos que
ejecutábamos la idea que ellos habían tenido, ¿no? Que facilitábamos con la edición, evidentemente en un taller de 2 o 3 semanas. La idea no era desarrollar ese tipo de competencias, sino desarrollar las competencias de la capacidad crítica ante la imagen y del discurso audiovisual a partir del reconocimiento de los discursos y de los códigos audiovisuales propios, ¿no? En ese espacio. Entonces, eso fue el primer año fantástico, porque de ahí resultaron 4 videos que hicieron los muchachos, y estaba pues muy bien, ¿no? El próximo año repetimos la experiencia, pero ya fuimos un poco más, ya nos adentramos más en el lenguaje audiovisual, ya hablamos de planos, ya hablamos de diversas cosas, ¿no? Y ellos mismos desarrollaron sus ideas, sus intereses. La idea era darles la cámara y vayan a filmar lo que quieran filmar, hagan lo que quieran hacer, ¿no? Se puede hacer un videoclip, se puede hacer un documental, se puede hacer una ficción, y N cosas, ¿no? Y el resultado de ese taller fue increíble. Hubo unas cosas que realmente dije, wow, que ya solo a nivel de forma, eran súper frescos, súper espontáneos con las posibilidades que tuvieron, ¿no? Incluso uno de esos grupos llegó a realmente inventar un formato que podría haber sido desarrollado para la televisión, súper interesante para jóvenes, ¿no? Bien chévere, y otro grupo que se adentró, y evidentemente ellos viven ahí, las personas a las que fueron a entrevistar, los espacios que fueron a filmar y todo eso, es un conocimiento que está en la palma de sus manos, ¿no? Entonces, había un documental, por ejemplo, en el que están hablándole a su abuelita y le están preguntando las cosas, o a su tío, o a alguien allá. Entonces, y todo eso desde su preocupación, ¿no? Y desde todos sus códigos culturales, desde el idioma, desde la utilización de cierto tipo de elementos para que haya una mejor conexión. Entonces, los videos, más allá de algunas deficiencias técnicas que pudiesen tener, en verdad eran trabajos que un muchacho de acá, salido de la universidad, no podría hacer, porque no tiene ese conocimiento de ese mundo, ¿no? Nadie tiene ese conocimiento de ese mundo como el que vive en ese mismo espacio, ¿no? Evidentemente. Entonces, al final, el taller de investigación y de creación fue acercarles estas herramientas para que ellos pudiesen tener su propia voz a partir de estos medios, ¿no? Y que no fuesen filtrados por alguien que los interpreta, por alguien que de todas maneras siempre va a establecer los códigos desde los que él o ella comprende esa realidad, ¿no? Y fue muy interesante en realidad. Cada caso eran súper, como te digo, espontáneos y genios, ¿no? Los muchachos y las muchachas. Qué bonito. Hicieron eso, porque es entre, piensa, 9 años y 16 años. Ese era el rango de edad, eran niños, adolescentes, ¿no? Adolescentes jóvenes. Y bueno, esa experiencia me encantó, vi mucho potencial, mucho talento, que lamentablemente una vez que crecen y que muchos emigran a las ciudades, se pierden, ¿no? Porque no hay oportunidades educativas, no hay, bueno, una serie de cosas de la inequidad en la que viven nuestras sociedades, ¿no? Entonces, el Cusco es una región muy rica, y tú por cualquier lado tienes siempre manifestaciones culturales súper intensas, ¿no? Aparte de tener un pasado arqueológico en cada rincón de la ciudad. Y si tú te interesas más y vas a caminar y vas a conocer y lees cosas, pues evidentemente es una región importante, ¿no? Lo que gusto fue el corazón del Tahuantinsuyo. Y justamente desde aquí puedes comprender esa vastedad de las culturas andinas, de las naciones andinas y amazónicas que conformaron toda esta potencia en diversos órdenes, ¿no? Y bueno,
teniendo toda esa riqueza, yo evidentemente comienzo a producir cosas también en quechua. Ya desde antes ya había hecho algunas otras cosas. Pero no solamente en quechua, también en español, en algunos casos también en inglés, en otros casos también en francés, porque tengo una experiencia, como te decía, un tanto repartida por diferentes lugares, ¿no? Y además, como he trabajado con artistas que venían de diferentes lugares y de todo eso, y que con algunos de ellos he llevado a hacer otros proyectos más allá del proyecto Amauta, pues el multilingüismo ha sido una de las características, es una de las características de mi trabajo, ¿no? Pero sobre todo trabajar con lenguas originarias acá en el Perú, porque evidentemente hay una falta de producción y sobre todo una falta de reflexión en ciertos aspectos que ya luego podré desarrollar un poco más, me parece que son indispensables en este tiempo, ¿no? Entonces, nada, este contexto, como te digo, rico culturalmente, lingüísticamente, pues te da los espacios y los intereses a los que te puedes dedicar, ¿no? Y sobre todo cuando vienes de una historia que al principio te das cuenta que es una historia de conflicto, ¿no? De que se te niegue una lengua, de que la sociedad te imponga determinadas exclusiones o, estaba usando una palabra antes, estigmatizaciones. Sí. Entonces, resarcirte de una circunstancia de ese tipo y luego encontrarte que hay detrás todo un montón de cosas a las que no estabas atento, pues abres los ojos y dices, wow, o sea, ¿qué pasa, no? Tienes ahí como que comienza a haber una necesidad de buscándote, encontrar todas esas cosas y compartirlas hacia afuera. Ser una especie de canal que pueda transmitir todo eso que vas redescubriendo, ¿no? Porque todo eso, todo ese conocimiento, toda esa sensibilidad, toda esa cultura está en la gente que vive en este continente, pero está de una manera subterránea, está de una manera sometida. Como decía un autor colombiano, ¿no? Nunca hubo descubrimiento de América. Hubo recubrimiento de América. Exacto. Tienes toda la verdad, sí. Y vivimos un recubrimiento permanente, un recubrimiento de nuestra propia identidad. Entonces, ir desvelándote y sacando todas esas capas y descubrir todo eso, pues te devuelve una condición que a mí me fascina ahora, ¿no? Que es la de volver a ser indio, de volver a reencarnarte y a establecer en tu filosofía de vida determinados elementos que finalmente te dan por lo menos o alguna certeza o alguna clave para entender otro tipo de cosas, ¿no? Y nada, cuando vas avanzando y cuando ves otro tipo de cosas y cuando ves el mundo en el que estamos, los desafíos que tenemos, pues es desafiante, pero al mismo tiempo, para mí, es un camino de vida antes que de muerte. Y de vida quiere decir de esperanza, ¿no? De que a pesar de todas las cosas, hay elementos en los que nos tenemos que aferrar para vivir finalmente. Porque vivir la tristeza y el hoyo negro que nos plantea el mundo moderno, el Black Mirror hacia todas las perspectivas que uno pudiese tener, es insoportable, ¿no? Entonces, de ahí mi interés en profundizar sobre todo ese conocimiento, en producir acerca de lo que yo soy parte y nada, ¿no? En ir y en buscar también a otras personas, a otras personalidades que han hecho su propio camino y de las cuales uno ha aprendido mucho, ¿no? Porque en todo esto yo, que era un fascinado del cine europeo, de tantos maestros fantásticos, asiáticos, rusos o europeos,
tengo la fortuna en un momento de encontrarme con el maestro Jorge Sanginés. Jorge Sanginés es un realizador boliviano que es un monumento de realizador, ¿no? Que Ujú. junto a Laura Rocha y a Tomás Gutiérrez Aldea son la triada del cine latinoamericano de los años 60, 70 y son brillantes, ¿no? Wow. Y desde mi punto de vista, particularmente, Sanginés es mucho más en algún caso, porque no solamente es un cineasta que hace sus películas y ya, sino también es un filósofo que piensa el lenguaje cinematográfico y que después de sus primeros trabajos y todo eso, con una capacidad autocrítica fantástica, se cuestiona él mismo todo eso que está haciendo porque no estaba llegando a la gente a la cual él quería dirigirse, que eran las masas indígenas de su país, ¿no? Todas las naciones que conforman esa masa indígena, como era tratada en ese tiempo, ¿no? Entonces, él hace unas películas político-sociales sumamente importantes, con reflexiones que no solamente están en la narrativa de lo que se dice y de lo que se muestra, sino en la forma, en la cómo él va filmando, en cómo va acercándose a todas las cosas. Entonces él piensa, por ejemplo, el plano secuencia integral, se aleja del montaje constructivista en sus primeras películas por considerarlo manipulador y ese tipo de cosas, y va encontrando un tono y un manejo del lenguaje cinematográfico propio, particular, desde su posición de cineasta boliviano, de cineasta andino, ¿no? Ujú. Yo tengo, como te digo, la fortuna de encontrarlo en algún momento, de acercarme a él, de ver sus películas con él, imagínate, un momento incomparable, porque a la sucesión de poder ver, imagínate, una película magnífica con el realizador, al encanto, a la emoción de ese momento, pues luego se sucedía una charla en la que iba con mil preguntas, ¿no? Con mil curiosidades. Entonces, ese para mí, por ejemplo, es un gran referente, ¿no? De mi camino intelectual, de mi camino artístico, desde una perspectiva filosófica, desde una perspectiva de posicionamiento político y social también, ¿no? Wow. Qué bonito el trabajo que haces. Gracias por compartir todo eso. Gracias. Muy bonito, de verdad. Y me encanta que te enfoques en las culturas andinas, que de verdad no hay mucha gente que pues pone luz en esas culturas, ¿no? Por el racismo y todo. Y continúa el racismo hasta en Latinoamérica, que es triste, ¿no? Pero me encanta el trabajo que haces y gracias por compartir todo eso. Y quería saber más de cuál es la historia detrás de, no sé si lo voy a pronunciar bien, pero de Quilatica, el camino de Taquiri. ¿De qué se trata esa historia y por qué ahora es el momento de contarla? Bien, bueno, ahora vamos a comenzar a hablar del proyecto en el que estoy, un proyecto súper lindo, con muchísimas cosas fantásticas, pero que sin embargo está teniendo un camino bien complicado y duro, ¿no? Porque una película es un proyecto siempre ambicioso, por más pequeña Ujú. que sea, siempre es un proyecto ambicioso, siempre es un proyecto de mucho tiempo, de muchos recursos. Y en este caso lo es mucho más porque lo que queremos hacer con la película es, lo que estamos haciendo es ambicioso y consiste en mostrar, uh, en acercar una realidad poco vista, como tú señalas, pero poco vista sobre todo bajo las coordenadas bajo las cuales estamos trabajando. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mayoría de producciones que vemos que tocan un tema
indígena, de pueblos originarios, no solamente acá, sino en el mundo en general, siempre está enfocada desde el punto de vista de la crisis. ¿Okay? Las historias nos plantean, sean documentales, sean películas de ficción, sean reportajes periodísticos y todo eso, siempre las cosas desde un punto de vista crítico. El indígena, la indígena, los miembros de una comunidad originaria y todo eso, con crisis eventualmente de identidad, con crisis ante el mundo moderno, con crisis ante las empresas extractivas, sean mineras, sean petroleras, con crisis frente al Estado. El estado permanente de todo ese tipo de narrativas está centrado sobre todo en esa preocupación, las crisis que atraviesan. Y por supuesto que es importante mostrar todo ese tipo de cosas, ¿no? Porque evidentemente ese es un estado del mundo atroz y sistemático, ¿no? Ahorita en el Perú estamos viviendo una tragedia ecocida súper brutal. Una tragedia que ahorita tiene un poco de luz porque ocurre en la costa, ocurre cerca, en la capital del país, pero que se da a diario en un montón de espacios amazónicos y que sin embargo no llama la atención como debiera de llamar, ¿no? Me refiero a las contaminaciones petroleras. Entonces, todo ese tipo de producción, señalaba que están estableciendo su preocupación y nos muestran todo ese tipo de circunstancias críticas. Decía que me parece que está bien que haya eso, que denuncie todo eso, pero sin embargo hay una cosa de la que no hablamos, no hablamos mucho o no hay espacio suficiente, que es acerca de la filosofía con la que se viven en los espacios tradicionales, acerca de la mirada que se tiene para atravesar este viaje que es la vida, ¿no? Que ha ayudado a que finalmente todas estas naciones culturales se mantengan hasta hoy. Y dentro de ello no se habla de la alegría, de la felicidad, que es vivir la vida desde esas coordenadas filosóficas, ¿no? No hay películas que nos muestren, no sé, una comedia o algo de una circunstancia mágica que ocurra en esos espacios. ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, gran parte, o la mitad de nuestra vida, es el sueño que nos repara y que nos ayuda a seguir teniendo posibilidades de equilibrio psicológico en la vida, para seguir viviendo, ¿no? No es la pesadilla, que también tiene su espacio, ¿no? Pero no es la pesadilla constante. Si alguien estuviese viviendo la pesadilla constante, yo creo que termina por suicidarse, ¿no? Entonces, en la representación audiovisual yo encuentro que hay demasiada, solo hay casi pesadilla en ese punto, ¿no? Y como digo, es importante demostrar, pero también hay quienes tenemos que dedicarnos a mostrar los aspectos positivos y corrientes y domésticos y naturales de una vida que se pueda vivir desde ese espacio, ¿no? Sí. Entonces, este proyecto es una película de magia, contada desde el corazón del mundo andino, ¿no? Que habla acerca de un niño que tiene unas circunstancias trágicas en su vida, pero que tiene un encuentro con un ser encantado de la mitología andina, que es una sirena andina que vive en un lago, en las pachas, en las fuentes de agua andinas, ¿no? De las montañas andinas, quien le regala el don de la música, ¿no? Y a partir de esa circunstancia, él tiene un talento que va creciendo formidable para con la música, para ejecutar música con diferentes instrumentos y todo eso, pero cuando algo se te es dado en la vida, por un lado, algo también se te quita, por otro lado.
Es como que una cuestión del destino que compensa las cosas, ¿no? Nunca lo podemos tener todo. Tenerlo todo es problemático al mismo tiempo. Lo seguimos en su trayectoria, desde niño hasta adulto, en las diferentes experiencias de vida que tiene, ¿no? Entonces, estas diferencias están cruzadas por, evidentemente, la amistad, la vida también de aprendizaje en una familia, ante un maestro, del amor, evidentemente, de los encuentros, de las responsabilidades que uno tiene hacia sus seres queridos, pero también a su comunidad y a su mundo entero, ¿no? En el que uno se establece. Entonces, sus aventuras nos llevan por diferentes partes de la geografía natural, que en este caso son los Andes, y que luego ya avanzando la historia va a tener otro tipo de desenlace que lo va a llevar mucho más lejos de sus montañas, ¿no? Hacia el mundo amazónico, pero que está integrada con todo su relato. Porque una de las cosas grandes que no vemos es que el mundo andino amazónico tiene una relación estrecha de siglos. Sin embargo, eso es una relación que últimamente quiero decir, los últimos siglos, se ha visto poco a poco más separada, ¿no? Pero a pesar de eso, actualmente hay mucha gente de las comunidades andinas que tienen una comunicación con el mundo amazónico bien estrecha, ¿no? Entonces, lo que queremos graficar en la película, justamente a partir de la experiencia y la vida de este personaje, es dar cuenta de estos dos mundos que finalmente se integran porque tienen ciertos elementos comunes, ¿no? Esa mirada indígena, ese acercamiento, esa atención, ese cuidado, ese respeto por la naturaleza, por el mundo que te sostiene, por el mundo del cual eres parte, ¿no? No elemento ajeno y extraño, sino del cual eres parte de esa comunidad. Entonces, tiene muchos momentos, por supuesto, musicales, ya que nuestro personaje nos lleva por su destreza y por su desarrollo artístico, ¿no? En el que se van a ver diferentes elementos, diferentes ritos que se llevan a cabo en la comunidad, ¿no? Las faenas de trabajo en el campo, con los animales, ritos que se hacen en las comunidades tradicionales, las representaciones mitológicas que se tienen acerca de los fenómenos naturales, ¿no? Entonces, todo eso, como te digo, narrado en un ambiente de magia, que tiene muchos elementos que pertenecen a esa visión mitológica y filosófica que se vive en los pueblos originarios de los Andes y de la Amazonía en general, ¿no? Wow. Y esta es tu primera película de ficción. ¿Qué puede comunicar este medio que quizás un documental no captaría? Sí, es mi primera película de ficción, mi primer largometraje en todo caso, ¿no? Yo tengo otros documentales, otro tipo de cosas. Como decía hace un rato, ¿no? La mitad de nuestra vida la pasamos soñando. Por más que no nos recordemos en la mañana qué es lo que hemos venido soñando. Entonces, yo creo que hacer un trabajo documental es como un trabajo diurno y hacer una ficción es como un trabajo nocturno, ¿no? Son dos espacios que se complementan. Yo he hecho ya documentales y todo eso para mostrar determinadas cosas y eso es sin duda valioso y todo eso, ¿no? Pero a mí me sirve sobre todo como una forma de documentar algo, ¿no? De documentar, de que quede el registro. Ahorita tengo un proyecto de hace años que está ahí detenido por diferentes problemas y sin embargo sé que eso ya está documentado y lo tengo que volver y lo tengo que organizar.
es como establecer una crónica de las cosas de las que uno ha sido testigo, ¿no? Que uno ha visto puntualmente. Sin embargo, una película de ficción te permite ese tipo de libertades que te llevan mucho más allá de lo que a veces podemos decir solamente con las palabras o con la imagen documento, ¿no? Uno puede, y yo soy finalmente un poeta y por lo tanto alguien que trabaja mucho con su imaginación, con su sueño, entonces eso te lleva a cierto tipo de estados o de delirios necesarios para vivir. Porque si no se tienen representaciones mágicas de lo que ves y de lo que haces, eh, no puedes realmente proyectar la potencia de las cosas que te suceden, ¿no? Entonces, hacerlo desde la ficción me permite además organizar cosas que ya nunca voy a poder documentar, pero que dentro de un ambiente de ficción se puede crear una coherencia en la que al final sigue siendo una prolongación de la vida que uno lleva a diario en la calle, ¿no? Entre comillas, despierto, porque, ¿cómo se llama? Siempre que leía poesía o algunos ensayos, hay cosas fascinantes acerca de la naturaleza del sueño, ¿no? ¿Qué es lo que soñamos? ¿Es esto que estamos hablando, es esta pantalla algo que es verdad? ¿Es mucho más verdad que el sueño que he tenido anoche? Entonces, cuando uno se comienza a preguntar cierto tipo de cosas y que van más allá de, digamos, lo que usualmente hablamos, pues a lo mejor hay otro tipo de cosas, ¿no? Que solo la ficción nos puede dar y que es el potenciar nuestra imaginación, o hay veces sin delimitarla, pero por lo menos el demostrar una parte que nos pueda, que sirva como un puente para llegar hacia nosotros, ¿no? Sí. Y en esta película hay algunos momentos de sueño, algunos momentos de ensueño también, que son justamente, ¿no? Espacios que solamente te los puede permitir de manera más grata, de manera más trabajada, la ficción. La ficción. El documental, aunque ahora hay 20.000 posibilidades con la narrativa, ¿no? Te puede llevar a mil cosas, pero cada cosa tiene su propia particularidad, ¿no? Y al final, una cosa y otra siempre se van a integrar, ¿no? Porque tengo otro tipo de trabajos cuando tú ves, por ejemplo, una obra que te sorprende y luego te interesas por las cosas anteriores que pudo haber hecho ese realizador, encuentras que hay elementos que se van conectando. Entonces, hacer un primer largometraje en realidad no es un primer largometraje solamente, sino es todo el recorrido que tú has hecho para llegar a hacer un largometraje. Eso debiera de pensarse, ¿no? Cuando uno tiene el interés por analizar, por ir más allá de la película que se ve. Entonces, a veces es más interesante el camino que el mismo lugar al que uno llega, ¿no? Como se dice en algún poema. Es más importante el viaje, la travesía, que el destino al que uno va, ¿no? Mismo Claro. si el destino ha sido el que nos ha motivado a hacer ese viaje. No hay nada como el viaje, no hay nada Sí. como el viaje, y esto, como se señala en el nombre, ¿no? Es el camino de Taquil, por lo tanto es el viaje de Taquil. Ahora, te quiero decir que esta película nació con toda una integración del mundo andino y amazónico, pero en todos estos años de desarrollo, que ha planteado un montón de desafíos y todo eso, la película finalmente va a ser un díptico, o sea, dos películas, Oh, ¿no? wow. Dos películas agrupadas bajo el nombre de Sirena Hincantu, que era el primer nombre del proyecto, se llamó Sirena Hincantu, Encanto de la sirena. Eso quiere decir, ¿no? Y luego evolucionó a Quillatica. Quillatica quiere decir flor de luna, el camino de Taquí.
ahora es Quillatica, el camino de Taquiri, volumen Andes. Y habrá una segunda parte que es Quillatica, el sueño de Taquiri, volumen Amazonía. Las dos películas van a conformar el díptico que tenía el nombre al principio, ¿no?, del proyecto, que es Sirena Gincante. Entonces, es ya con todas las cosas que se tiene y todo eso, más ambicioso de lo que estaba pensando en un principio, pero los proyectos tienen su propia naturaleza, ¿no? Y se te imponen. Hay una particularidad del mundo artístico que cuando se crea, finalmente tú puedes avanzar, tú puedes tener cierto tipo de cosas ya establecidas, y sin embargo la organicidad de lo que has creado, del mundo del cual eres transmisor, porque lo creas en base a todas las cosas que has recibido, pues se impone, ¿no? Y te impone determinado tipo de cosas. Yo he tenido que cambiar cosas que decían, no, esto debe de ser así, pero porque las circunstancias de la historia del personaje me planteaban, pues, me decía, ¿cómo vas a hacer eso? ¿No? Estás loco. Esto es así. Entonces, ahí te das cuenta que tienes que subyugarte también a lo que tus personajes, a lo que las circunstancias que viven tus personajes te van diciendo y te van susurrando en el tiempo en el que se van formando, ¿no? Yeah. ¿Y qué tan pronto se completará Quillatica? ¿Dónde lo filmaste? ¿Dónde planeas mostrar tu película? ¿Podríamos verla aquí en los Estados Unidos? Bueno, sí, el proceso de Quillatica está durando años, porque, bueno, hemos tenido mil problemas para la producción, ¿no? Como te digo, es una producción que un amigo me dice, es una superproducción, pero pequeñita. Sí. Porque demanda un montón de cosas. Entonces, hacer cine en general en Latinoamérica es caro, ¿no? En el Perú es muy caro porque no tenemos una industria que esté ahí produciendo como felizmente está pasando en otros lugares. Entonces, si hacer una producción de película en la capital del Perú, en Lima, es caro, en las provincias es mucho más caro. Y de todas esas provincias incluso es más caro porque tenemos una actividad turística que eleva los precios de cualquier logística que tengas que emprender para un proyecto como este en el que tienes que mover a un montón de gente y todo eso, ¿no? Entonces, el proyecto está ahorita va a entrar a la etapa final de la postproducción. Necesitamos trabajar un montón de cosas que tienen que ver con todo ese trabajo de retoque de la imagen, del sonido y todo eso, ¿no? Hemos sufrido muchas cosas complicadas en estos años, porque ha sido una producción que se ha llevado a cabo finalmente en 3 comunidades, pero que ha involucrado un despliegue en varias regiones extendidas, ¿no? Por ejemplo, hemos llegado a filmar todo un viaje en un río amazónico que cubre, no sé, unos 80, 120, no, 80 probablemente, 80 kilómetros de recorrido en la selva amazónica, ¿no? Entonces, claro, hay comunidades puntuales, 2 comunidades andinas y una comunidad amazónica que finalmente nos aceptaron para trabajar con ellos en sus espacios, pero es un despliegue bien grande, ¿no? Entonces, eso evidentemente demanda una logística, un trabajo largo que se ha estado llevando a cabo estos años teníamos que terminar la película en 2020, pero llegó la pandemia, como todo el mundo, todos los planes se complicaron mucho para nosotros porque en el camino perdimos a personas importantes del equipo de trabajo y también de nuestro espacio íntimo, ¿no?
Entonces, ahora estamos ensamblándonos para poder emprender este proyecto, porque es un proyecto que, a pesar de todas las virtudes que pudiese tener, lamentablemente no ha tenido el apoyo que hubiésemos esperado que hubiese, principalmente en mi país, ¿no? Al principio hemos comenzado nosotros el proyecto, luego de haberlo escrito, desarrollado y todo eso, con un premio del Ministerio de Cultura del Perú, que apoya, ¿no?, las producciones, los proyectos cinematográficos. Y ese año se lanzó un proyecto, un concurso específico para proyectos cinematográficos en lenguas originarias. Entonces, eso fue sin duda un gran espaldarazo para poder, comenzar a producir esta película, que es algo así como $180,000 de ese momento, ¿no? Y claro, esta película, como te digo, es ambiciosa, tiene muchos momentos que requieren de una producción, de una postproducción muchísimo más exigente, y hacer una película es siempre caro, ¿no? Entonces, Claro. con nuestros recursos hemos hecho toda la ingeniería social entre la familia y entre los amigos cercanos para poder seguir avanzando, y porque la idea era tener ya las imágenes, poder hacer un buen dossier, poder hacer una buena página web y poderlo presentar a diferentes instituciones, ¿no? O empresas que pudiesen poder respaldar esto. Pero más allá de ese concurso que ganamos del Ministerio de Cultura, después todo nuestro camino ha sido desolador, ¿no? Porque a pesar incluso en algún momento de haber llegado con contactos directos a algunas empresas o a algunas instituciones, ha sido sobre todo, bueno, nos han cerrado la puerta en la cara, por decirlo más fácil, ¿no? Con una imagen más completa. Porque tú preguntabas al principio, ¿no?, que no es grande la producción de películas en lenguas originarias en general en el continente. Y claro, es que no es así porque no hay los respaldos y los medios suficientes para que pueda haber un desarrollo de ese tipo de productos. Entonces, seguimos siendo un continente recubierto, ¿no? Exacto. Un continente con naciones culturales potentísimas, enormes, milenarias, que vive en silencio. A quienes no se escuchan, a quienes no se ve, a quienes se les invisibiliza y se los cubre de todas las formas, ¿no? Entonces, claro, yo digo esto no por mi proyecto solamente, ¿no? No por este proyecto en particular, sino por otro tipo de experiencias que he tenido y por mi experiencia puntual de más de veintitantos años realizando y trabajando desde este tipo de preocupaciones y necesidad, ¿no? Y eso yo lo tuve bien claro el año pasado, cuando en pleno momento de la pandemia, Perú fue uno de los países más golpeados del continente, del mundo por la pandemia, porque tuvimos unas olas de contagio y de muertes fatales. Pues bueno, el año 2020, cuando comienza la pandemia, cuando comienzan a haber las cuarentenas así generales en los países, desde mi empresa produjimos diferentes campañas de sensibilización, de divulgación acerca de la pandemia, basándonos en toda la documentación oficial de la OMS, del Ministerio de Salud de mi país y todo eso, ¿no? Y a pesar de que no se estaba produciendo, no se estaba generando comunicación para enseñar, para advertir a la sociedad, nosotros hicimos ese trabajo
y lo repartimos con los comunicadores que tenemos contacto en áreas rurales, que lo podían cubrir un rato, pero luego eso no tuvo un respaldo institucional en mi región, en principio, ¿no? Ni por los gobiernos regionales, ni nada. Bueno, eso fue visto por un amigo mío en México, que también trabaja ese tipo de temas y todo eso, y produjimos de manera conjunta, de manera binacional, un proyecto que se llama Virus. Virus es una miniserie de divulgación científica y de prevención sobre el coronavirus, que eran 6 pequeños capítulos, cada uno de 1 minuto de animación. Wow. Profesionales de México, profesionales de Perú, fuimos que 16, 17 en total, trabajamos en todo ese proyecto y produjimos esos 6 capítulos en 5 idiomas, 2 idiomas originarios de México, el náhuatl, Mije, 2 idiomas originarios del Perú, el aymara y el quechua, y el castellano, ¿no? Porque no había material. Imagínate, ya estamos hablando de mayo, junio, julio, agosto, para la producción de esa serie. Entonces, en México, felizmente, gracias a que mi amigo está en cuenta con una buena red de contactos y todo eso, el material pudo difundirse y lograr tener una llegada de 40, 50 millones de personas a las que llegó ese material, ¿no? Junto con las redes de comunicadores indígenas en ese país y todo eso. México es un país enorme, ¿no? Con muchas más cosas. Y sin embargo, en el Perú, a pesar de que me comuniqué desde la Secretaría del Estado, de Palacio, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio, con el área de pueblos originarios del Ministerio de Cultura acá, o con las propias instituciones, a pesar de que no se hacía nada, nunca nos dieron tampoco un respaldo. Yo me encontré con muchos de ellos, hablé con algunas personas, con algunas instituciones y todo eso, y sencillamente, bueno, qué chévere que has hecho eso, ¿no? Felicitaciones. Y nada. Entonces, finalmente como que, a pesar de que eso también está en español y en castellano, ¿no? Pero finalmente era un mensaje como, esas poblaciones que hablan esos idiomas, no nos importan. Cuando te dan un portazo en la cara, en plena emergencia, cuando hay un desconcierto total en la sociedad y se necesita comunicar para que la gente tome conciencia de lo que está pasando, pues no lo piensas, ¿no? Evidentemente, quien te trae algo como eso tiene un valor. Luego te pasaré el link o que sea necesario para que ustedes puedan verlo y eventualmente insertarlo en el video. Y entonces te dices, claro, ese es un estado, ese es parte de la estructura psicológica de la sociedad. El no darle importancia a ese tipo de comunicación, a ese tipo de lenguas. Porque para la gente que está en esos espacios de poder y todo eso, no digo para toda la gente, ¿no? Pero para mucha gente, sencillamente no les interesan esas poblaciones. No les interesan todo ese otro tipo de ciudadanos. Son ciudadanos silenciados, sin derecho a la representación. Y el año pasado, con las elecciones que hemos tenido en este país, y en ellas el recrudecimiento del racismo, del clasismo, en unos niveles francamente tristísimos, ¿no? Pues encuentra total sentido esta negación a las cosas. Entonces, yo desde mi empresa, desde mi círculo familiar, amical, de los contactos que puedo tener, yo he podido avanzar con todos los recursos que tengo hasta donde he llegado. Pero la falta de recursos económicos para seguir avanzando nos detuvo, ¿no? Ahora nos hemos recuperado un poco y vamos a seguir adelante con este proyecto porque es una obligación, es un deber no solamente moral, no solamente psicológico, sino una necesidad de vida, ¿no?
hacer este proyecto, terminar de contar esto, porque justamente cuando terminemos, yo creo, el proyecto y podamos mostrar esta otra cara de las culturas tradicionales, de las culturas originarias y todo eso, que es el de un mundo de la magia, un mundo en el que la felicidad está compuesta también por momentos de nostalgia, por momentos de euforia, por momentos de todo tipo, va a ser súper significativo, ¿no? No se habrá visto de esta forma el espacio tradicional andino o amazónico, y en buena hora que ahora estemos trabajando para que se vea desde esa otra perspectiva, que no todo es crisis, ¿no? Que no todo es una circunstancia malada, sino que finalmente teniendo una concepción en la que se nos demanda tener un respeto y una conciencia del espacio que ocupamos en esta tierra, del que debiera ser nuestro rol en la naturaleza y en su administración finalmente, en nuestra relación de intercambios, pues creo que va a ser importante que podamos compartir esta película, ¿no? Y que se vea desde otras coordenadas, porque el mundo de hoy en día es, bueno, eso que se muestra en esa película de estos días, en el Don't Look Up. Entonces, esta más bien sería Look Inside, ¿no? Mira adentro, ¿no? Adentro en el corazón mismo de estos espacios, de estas comunidades tradicionales, pues hay una riqueza filosófica, espiritual, y no por ser místico, ¿no? Sino sencillamente por ser llano a la vida de día a día, que es importante escuchar hoy en día, sobre todo por los jóvenes, porque el mundo que está delante de los jóvenes es un mundo con mucha desesperanza, y para luchar en este mundo necesitamos esperanza, ¿no? Para seguir dándole a todas las cosas. Entonces, ese es, bueno, cuenta nuestro objetivo, acercando lo que hemos conocido nosotros, acercando la felicidad y diversas emociones que hemos encontrado, ¿no? en nuestra cultura, llevar al mundo ese mensaje, ¿no? De que otras formas de vivir, otras posibilidades de representación de la vida entera existen, y que no podemos quedarnos constreñidos y colonizados por la idea que se nos establece y se nos empuja hasta el fondo de nuestras mentes, ¿no? Si no nos descolonizamos de nuestra propia mirada, vamos a terminar, evidentemente, reducidos a la inmovilidad total, a la muerte. Entonces, tenemos que restablecer y poco a poco, desde las raíces, comenzar a curar lo que nunca debió de ser violentado de la forma en la que se hizo, ¿no? Entonces, es una película de esperanza, de magia, de un saber ancestral que no está en un discurso de grandes declaraciones ni nada, sino en gestos pequeños y sencillos, del respeto a todas las cosas con las que nos relacionamos, de todos los espacios en los que nos movemos. Y que, nada, está contada en un ambiente realmente súper especial, ¿no? Entonces, en eso trabajamos. Ese sueño es nuestro combustible. Hacen falta los recursos. Espero que podamos conseguir. Estamos también trabajando en eso, no hemos pensado de hacerlo. Pero nada, producir en Latinoamérica proyectos de esta naturaleza son complicados.
porque no tienen el espacio ni Ujú, la forma para que se puedan desarrollar fácilmente, ¿no? claro, Bueno, no hay que claudicar de nuestras luchas y de nuestras misiones. Finalmente, lo hacemos por quienes vienen, ¿no? Yo tengo un hijo y eso sin duda también es parte de mi preocupación, ¿no? Que el mundo, me sentiría mal simplemente lamentando el mundo en el que vivimos, si es que no le diese algo a mi hijo para que tuviese esperanza, como digo, ¿no? Entonces, ese es una parte de mi propósito central, que nada, nos permite todavía seguir en esta lucha, ¿no? En este camino. qué bonito. ¿Y cuál es tu proceso creativo? Bueno, siempre es diverso, ¿no? Yo, como te digo, soy realizador, productor cross-media y depende de muchas cosas, depende de, de los recursos también en principio. Hay proyectos para los que necesitas buenos recursos, ¿no? No los puedes llevar a cabo simplemente porque los imagines. Y hay otros que son más sencillos, más pequeños, entonces uno tiene que, creo, como creador, amoldarse a las circunstancias, a las herramientas con las que puedes trabajar. Y en el proceso creativo, básicamente, como te decía, hay cierto tipo de intereses puntuales y permanentes que en un momento que hace, no sé, 15, 20 años pudieron haber sido la identidad y todo eso, pero hoy en día ya de alguna forma con todo ese tipo de cosas ya más establecidas, tienen que ver con la visualización, el trabajo de todas estas filosofías indígenas que tenemos, que se plazan dentro de mis preocupaciones, ¿no? Cómo habiendo tanta riqueza no estamos atentos a eso. Entonces, ¿de qué maneras, desde el arte, desde la comunicación, desde la tecnología, podemos establecer proyectos que den cuenta de todo eso, ¿no? Entonces, bueno, tengo proyectos que tendría que explicar en cada detalle para comprender todos estos elementos. Y nada, mi proceso creativo básicamente es decirme qué quiero decir y desde qué herramientas y desde qué medios puedo lograrlo. Y a partir de ahí ya eso me da un derrotero de cosas. Siempre estoy curioseando y explorando cosas, viajando a la comunidad, caminando mucho las montañas, yendo a la selva en este tiempo, porque eso, Wow, finalmente el contacto con la gente es lo que te da claro. insumos para, para lo que estás interesado, ¿no? Porque vas y preguntas y descubres que hay vasos comunicantes que son enormes. Entonces, nada, es trabajar con ese tipo de interés y de ver qué quiero decir y a partir de qué medios lo puedo lograr. Con qué medios puedo jugar, puedo... Porque, por ejemplo, esta película no va a ser solamente una película, va a ser, claro, el corazón del proyecto, esta película. Ujú, Pero en paralelo habrá otro tipo de cosas que van a ir saliendo poco a poco, ¿no? Va a haber, por ejemplo, una serie de poemas que nunca se ven en la película, pero que son autoría de uno de los personajes de la película. Entonces, otro tipo de cosas que hacen parte de todo el universo de la película, pero que no necesariamente se ven, sino que luego se complementan. Y para eso, bueno, habrá que seguirnos en las redes sociales, habrá que estar atento al proyecto, o en algún punto, no sé, para la segunda parte de la película haremos un llamado a la gente para que sean parte del proyecto y como tenemos los medios que tenemos actualmente, eso permitirá desarrollar narrativas particulares, ¿no? ujú. Para ese momento. Bonito.